La nave permanecía en silencio, salvo por el leve zumbido de los motores. El alto árbitro Bayliss permanecía de pie ante la gran ventana de observación, observando con sus 4 ojos cómo las estrellas pasaban como diamantes dispersos. Tras él, sus oficiales trabajaban en sus puestos, con los dedos grises moviéndose por las pantallas brillantes. El dominio del alcance infinito había gobernado esta parte de la galaxia durante 10.000 años. Habían conquistado más de 4.000 mundos. Algunos se rindieron sin luchar. Otros resistieron y fueron aplastados. Al dominio no le importaba. El resultado siempre era el mismo. Bayliss había liderado la 9ª flota de purificación durante 300 años. Había visto a especies implorar clemencia. Había visto arder civilizaciones. Ya no sentía nada. La conquista era simplemente su trabajo. Como un granjero cosechando grano. «Hola, árbitro», gritó una voz a sus espaldas. Bayliss se giró lentamente. La analista senior Carter se acercó, con sus largos tentáculos envueltos alrededor de una tableta de datos. Era joven para su puesto, apenas 200 años, pero era inteligente. Bayliss valoraba a los oficiales inteligentes. «Habla», dijo. «Hemos recibido la nueva lista de la cosecha del alto mando», dijo Ktra. Levantó la tablilla. 17 mundos han sido marcados para la purificación de este ciclo. «Muéstrame». Ktra activó la pantalla holográfica. 17 pequeños planetas aparecieron en el aire entre ellos, cada uno girando lentamente. La mayoría no tenían nada de especial. Mundos rocosos con habitantes primitivos, gigantes gaseosos con ciudades flotantes, planetas helados con civilizaciones subterráneas. Bayliss había visto miles como ellos. Dijo Carter, señalando un pequeño mundo azul y verde. Se había añadido a la lista recientemente. Sol 3. Sus habitantes lo llaman Tierra. B estudió el planeta. Era bonito, supuso. Océanos azules cubrían la mayor parte de su superficie. Nubes blancas se arremolinaban sobre masas de tierra verdes y marrones. Una sola luna gris orbitaba a su alrededor. ¿Clasificación?, preguntó. ¿Clase 7 primitiva? Caterra respondió. Han logrado viajes espaciales básicos, pero no pueden salir de su propio sistema solar. Poseen tecnología nuclear, pero aún no se han autodestruido con ella. Su civilización tiene aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Su capacidad militar es mínima para nuestros estándares. Tienen armas de proyectiles explosivos, aeronaves sencillas y naves navales primitivas. Nada que pueda amenazar a nuestras naves. Kae hizo una pausa. Sin embargo, hay algo inusual en esta especie. Bayliss levantó uno de sus sellejes. ¿Inusual? No están unificados. El planeta está dividido en casi 200 estados-nación separados. Luchan entre sí constantemente. Las guerras, los conflictos y las disputas parecen ser normales para ellos. Esto hizo sonreír a Bayliss. Un enemigo dividido era el tipo de enemigo más fácil. Estarían demasiado ocupados luchando entre sí para resistirse al dominio. ¿Tiempo estimado de pacificación?, preguntó. 6 rotaciones planetarias, quizás menos. Bayliss asintió lentamente. Añádelo a nuestra ruta. Limpiaremos esta tierra después de que terminemos con los demás. Ktra hizo una reverencia y regresó a su puesto. La 9ª flota de limpieza no era pequeña. 12 dreadnoughts formaban su núcleo. Cada uno de 5 kilómetros de largo y armado con suficiente potencia de fuego para partir un planeta en 2. 300 naves de apoyo los rodeaban como peces protectores alrededor de grandes ballenas. Los transportes de tropas transportaban a más de 2 millones de soldados, todos entrenados desde su nacimiento para la guerra. Contra semejante fuerza, ninguna especie primitiva había sobrevivido jamás. La flota cambió de rumbo, añadiendo el sistema Saúl a su camino. Tardaría varios meses en llegar al pequeño planeta azul. A Bayliss no le importó la espera. Había aprendido hacía mucho tiempo que la paciencia era el arma más poderosa. Con el paso de los días, Bayliss ordenó a sus analistas que estudiaran la Tierra más de cerca. Era un procedimiento estándar. Antes de cualquier invasión, el dominio lo averiguaba todo sobre su objetivo, idioma, cultura, posiciones militares, centros de población. El conocimiento facilitaba la conquista. Se lanzaron sondas hacia el sistema de almas. Eran pequeñas, rápidas e invisibles para los sensores primitivos. Su trabajo consistía en recopilar señales electromagnéticas del planeta. Ondas de radio, emisiones de televisión, transmisiones de datos, el ruido de una civilización. Semanas después, llegaron los primeros paquetes de datos.
Base estaba en sus aposentos privados cuando Octra solicitó la entrada. La dejó entrar. Parecía diferente. Su piel gris se había vuelto pálida, casi blanca. Sus tentáculos temblaban. «Hola, Inquisidor», dijo. «Hay algo que debes ver». «¿Qué es?» «Los datos de las ondas. Hemos empezado a traducir sus transmisiones». «Dudo. Hay inquietudes». Weiss frunció el ceño. «¿Inquietudes?» «Son primitivos de clase 7. ¿Qué inquietudes podrían haber?» Kra colocó su tableta sobre su escritorio. «Por favor, compruébelo usted mismo». Weiss cogió la tableta y comenzó a leer. Al principio, no entendía. Los datos mostraban registros históricos del planeta, guerras y conflictos de su pasado. Entonces vio los números. Una guerra llamada Segunda Guerra Mundial, perpetrada por los humanos, mató a 70 millones de personas, no a lo largo de siglos, en tan solo 6 años. 70 millones de muertos en 6 años. Weiss leyó además que los humanos habían construido armas llamadas bombas nucleares. Habían usado 2 de ellas para destruir todo. Ciudades. Cientos de miles de muertos en segundos. Y después de construir estas armas, no se detuvieron. Construyeron más. Miles más. Se apuntaron unos a otros y esperaron. Durante décadas, vivieron bajo la amenaza de la destrucción total, y simplemente siguieron viviendo. «Esto debe ser un error», dijo Vila en voz baja. «Ninguna especie se haría esto a sí misma». «No es un error», respondió Octra. «Hemos verificado las traducciones varias veces. Estos registros son precisos». Weiss dejó la tableta. Por primera vez en 300 años, sintió algo que casi había olvidado. «Duda. Continúen con el análisis», ordenó. «Quiero saberlo todo sobre esta especie». «Todo». Kate hizo una reverencia y se fue. Weiss volvió a su ventana de observación. En algún lugar de la oscuridad, frente a ellos, había un pequeño planeta azul lleno de criaturas que se mataban entre sí por millones. Criaturas que construían armas capaces de acabar con toda la vida en su mundo y luego simplemente vivían con ellas. El dominio había conquistado 4000 mundos. Nunca se habían encontrado con algo así. Por primera vez, el alto árbitro Weiss se preguntó si la lista de cosecha habría cometido un error, pero desechó la idea. Seguían siendo primitivos. Seguían divididos. Seguían siendo débiles comparados con el poder del dominio, ¿no? La flota continuó hacia la Tierra, y las estrellas observaban en silencio. La sala de análisis se había convertido en un lugar de miedo. Catra estaba de pie frente a una pared de pantallas, cada una mostrando diferentes imágenes de la Tierra. Videos, fotografías, documentos, transmisiones. El ruido acumulado de la civilización humana llenaba la sala de sonidos extraños y lugares aún más insólitos. A su alrededor, 20 analistas estaban sentados en sus puestos. Ninguno habló. Ninguno se movió. Simplemente miraban sus pantallas con ojos abiertos y asustados. Tra llevaba 150 años estudiando especies alienígenas. Había analizado razas guerreras y agricultores pacíficos. Había examinado mentes colmena y depredadores solitarios. Creía comprender la variedad de la vida en la galaxia. Se había equivocado. «Ponlo de nuevo», le susurró a su asistente. La pantalla principal parpadeó. Comenzó una grabación. Mostraba a soldados humanos marchando por la nieve. El frío era tan intenso que la escarcha les cubría la cara. Algunos se habían envuelto los pies en tela porque sus botas se habían roto. Estaban delgados, hambrientos y exhaustos. Pero seguían marchando. Seguían luchando. La grabación provenía de algo llamado el Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial. Tras se enteró de que millones de humanos habían muerto en ese páramo helado. Murieron congelados. Murieron de hambre. Se mataron unos a otros con balas, bombas y con las manos desnudas, y ninguno de los dos bandos se rindió. Ninguno de los dos se detuvo. Lucharon hasta que a uno no le quedó nada. ¿Cómo es posible?, preguntó uno de los analistas más jóvenes. ¿Por qué no negociaron la paz? ¿Por qué continuar cuando el coste era tan alto? Tra no tenía respuesta. Pasó a otra pantalla. Esta mostraba una base de datos que los humanos llamaban Wikipedia. Era una colección de conocimiento a la que cualquiera en su planeta podía acceder. El dominio no tenía nada parecido. Mantenían su conocimiento en secreto, guardado bajo llave para los poderosos. Los humanos lo regalaban. Dentro de esta base de datos, Tra había encontrado una lista simple que la mantuvo despierta durante 3 noches. Era una lista de guerras, más de 15.000 entradas,
15.000 conflictos separados registrados en la historia de la humanidad. Algunos duraron días, otros siglos, algunos mataron a cientos, otros a millones. Los humanos habían estado luchando desde antes de saber escribir. Luchaban por la tierra. Luchaban por los recursos. Luchaban por las ideas. Luchaban por los dioses. A veces luchaban simplemente porque sus ancestros habían luchado y habían olvidado la razón original. No se detienen, dijo Caterra en voz baja. No pueden detenerse. La guerra es parte de ellos, ¿cómo respirar? Otro analista intervino. Analista senior, debe ver esto. Tras se dirigió a su puesto. La pantalla mostraba lo que parecía ser entretenimiento. Imágenes en movimiento con sonido diseñado para el disfrute. A estas películas las llaman, explicó el analista, historias contadas a través de imágenes en movimiento. Hemos traducido cientos de ellas. Y el analista tragó saliva, sus héroes son asesinos. Reprodujo una serie de clips. Humanos con armas luchando contra todo pronóstico. Un humano contra docenas de enemigos. Un humano contra ejércitos. Fueron baleados, apuñalados, golpeados y quemados. Siguieron luchando. No se detuvieron hasta que todos los enemigos murieron. Los humanos que veían estas películas vitorearon. Este es su entretenimiento, dijo el analista con voz temblorosa. Disfrutan viendo la violencia. La celebran. Convierten a sus guerreros en leyendas. Tras sintió frío. El dominio hacía la guerra cuando era necesario, pero no la celebraban. No contaban historias de matanzas gloriosas. La guerra era una herramienta, nada más. Para los humanos, la guerra era una forma de arte. Regresó a su estación personal y abrió un nuevo archivo. Historiales médicos, informes biológicos, la naturaleza física del ser humano. Lo que encontró allí fue quizás lo más aterrador de todo. Los humanos no eran físicamente impresionantes. Eran blandos, sin armadura natural. No tenían garras, ni veneno, ni habilidades especiales. Comparados con muchas especies, parecían débiles, pero se negaban a morir. Los registros mostraban que los humanos sobrevivían a heridas que matarían instantáneamente a cualquier soldado del dominio. Pérdida de extremidades, quemaduras graves, órganos perforados, daños cerebrales. Los humanos sobrevivían a estas cosas. Algunos volvieron a la lucha después. Sus cuerpos sanaron a una velocidad asombrosa. Los huesos rotos se repararon solos. El tejido dañado se regeneró. Sus sistemas inmunitarios combatieron infecciones que destruirían a otras especies. Y cuando sus cuerpos fallaron, construyeron máquinas para reemplazar las partes faltantes, brazos de metal, corazones artificiales. Se negaron a aceptar la muerte, incluso cuando ésta les llegaba. Un informe describía algo llamado adrenalina, una sustancia química que sus cuerpos producían en momentos de peligro. Esta sustancia los hacía más rápidos, más fuertes y resistentes al dolor. Se había registrado a humanos en este estado levantando objetos que pesaban muchas veces más que ellos. Habían seguido luchando con heridas que deberían haberlos dejado inconscientes. El miedo los hacía más peligrosos, no menos. Kae cerró el archivo y se sentó en silencio a su alrededor. Los demás analistas continuaron su trabajo, pero la habitación se sentía diferente ahora, más pesada. El aire mismo parecía denso de miedo. Pensó en la flota que se dirigía a la Tierra. 12 dreadnoughts, 2 millones de soldados, la mejor fuerza militar del dominio. De repente, no le pareció suficiente. Un suave timbre anunció un mensaje entrante. Tra lo abrió. El alto árbitro Baylis solicitaba un informe. Empezó a recopilar sus hallazgos, pero le temblaban las manos mientras trabajaba. ¿Cómo podía explicarle lo que había descubierto? ¿Cómo podía hacérselo entender? Los humanos no eran primitivos. No eran débiles. No eran una cosecha fácil. Eran algo completamente distinto, algo que el dominio nunca había encontrado en 10.000 años de conquista. Eran depredadores que habían conquistado su propio mundo. Habían matado todo lo que los desafiaba, incluso entre ellos. Dominaban el arte de la destrucción a tal grado que podían acabar con toda la vida en su planeta con solo pulsar un botón. Y seguían allí, vivos, luchando porque eso era lo que hacían. Eso era lo que eran. Caterra terminó su informe y se lo envió al árbitro supremo. Luego se recostó en su silla y miró fijamente la pantalla que mostraba la Tierra. Un planeta tan pequeño y bonito. Criaturas tan terribles viviendo en él. Se preguntó si Baylis lo entendería. Se preguntó si alguien en el dominio podría comprender realmente a qué estaban a punto de enfrentarse. La flota continuó avanzando,
transportando a 2 millones de soldados hacia un mundo que ya había matado a miles de millones de sus propios habitantes. Trascerró los ojos e intentó no pensar en lo que sucedería cuando llegaran. La sonda flotaba en el límite del sistema Saúl, silenciosa y observando. Había sido enviada por delante de la flota para recopilar más información sobre los humanos. Durante semanas, recopiló señales, escaneó planetas y cartografió el sistema. Entonces, encontró algo inesperado. Un pequeño objeto de apenas 3 metros de largo, moviéndose lentamente por la oscuridad del espacio. Era antiguo, cubierto de polvo. Sus sistemas de energía llevaban mucho tiempo inactivos. Pero unido a su costado había algo extraordinario, un disco dorado. La sonda capturó el objeto y lo llevó a bordo para su análisis. En cuestión de horas, tratenía el disco en su mesa de reconocimiento. Lo giró entre sus tentáculos, estudiando los extraños símbolos grabados en su superficie. Es un mensaje, dijo a los oficiales reunidos a su alrededor. Los humanos enviaron esto al espacio deliberadamente. Querían que alguien lo encontrara. El alto árbitro Baylis permanecía al fondo de la sala, con los 4 ojos fijos en el disco dorado. ¿Qué clase de mensaje? Saludos, al parecer. Imágenes, sonidos, información sobre su especie. Caterra conectó el disco a sus sistemas de traducción. Incluían instrucciones para reproducirlo. Querían ser comprendidos. Entonces, déjenos comprenderlos, dijo Beyla. Toquen. La sala quedó en silencio mientras el disco comenzaba a girar. Los primeros sonidos fueron saludos. Voces humanas hablando en docenas de idiomas diferentes. Hola, paz. Bienvenidos. Las palabras eran amigables, incluso esperanzadoras. Varios oficiales se relajaron un poco. Tal vez estos humanos no eran tan peligrosos como sugería el informe. Entonces comenzó la música. Empezó lentamente. Instrumentos extraños que creaban sonidos que el dominio nunca había escuchado. Suave al principio, casi suave, pero luego cambió. Los tambores comenzaron a retumbar, bajos y pesados, como el latido de algo masivo y antiguo. El ritmo se hizo más rápido, más fuerte. A los tambores se unieron voces, cientos de voces cantando juntas en armonía y furia. El sonido llenó la sala como una fuerza física. Tra observó a los oficiales a su alrededor. Algunos se habían alejado de los altavoces. Otros se habían cubierto los oídos. Un joven soldado había caído de rodillas, abrumado por la potencia del sonido. La música continuó. Sonaba una pieza llamada Derecho de la Primavera, que sonaba como el nacimiento de dioses furiosos. Violenta, caótica, hermosa de una manera aterradora. No era la música de una especie pacífica. Era la música de cazadores. Conquistadores, supervivientes, deténganse, exclamó un oficial. Apáguenlo. Pero Baylis levantó la mano. No, déjenlo sonar. Debemos entender. El disco dorado continuó su mensaje. Aparecieron imágenes en sus pantallas. Imágenes de humanos en toda su variedad. Diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes ropas. Mostraban su arte, sus ciudades, sus hijos. Mostraban su planeta desde el espacio, hermoso en azul, y mostraban sus ojos. Caterra se acercó a la pantalla. Los ojos humanos eran pequeños comparados con los de muchas especies. 2 simples orbes con círculos de colores en el centro. Nada especial en ellos. Pero algo en esos ojos la hizo sentir fría. Había un hambre allí, un impulso, una negativa a aceptar límites o fronteras. Estos no eran los ojos de animales de presa que se conformaban con esconderse y sobrevivir. Estos eran los ojos de criaturas que miraban al horizonte y exigían saber que había más allá. Estos eran los ojos de depredadores. La música cambió de nuevo, más suave ahora, una voz solista cantando algo triste y hermoso. Pero incluso en la tristeza, había fuerza. Incluso en el dolor, había desafío. Cuando el disco terminó, la sala permaneció en silencio por un largo rato. Baylis habló primero. Pusieron sus almas en ese disco, dijo en voz baja. Querían que el universo supiera exactamente quiénes eran. Catherine asintió. No se esconden. No se avergüenzan. Se anuncian como un depredador que marca su territorio. Sí. Baylis se acercó al disco dorado. Lo miró fijamente por un momento, luego se giró para mirar a sus oficiales. Informe sobre sus armas nucleares. ¿Cuántas poseen? Tra revisó sus datos. Las estimaciones actuales sugieren aproximadamente 13.000 dispositivos nucleares repartidos por varias naciones, suficientes para destruir toda la vida en su planeta varias veces. Y no los han usado entre sí.
No desde que lanzaron los dos primeros sobre ciudades enemigas. Sin embargo, los han probado exhaustivamente. Más de 2.000 explosiones nucleares en su propio planeta. Un oficial intervino. Quizás aprendieron de esos primeros ataques. Quizás comprenden el peligro. Caterra negó con la cabeza. No, todavía tienen las armas. Siguen construyendo más. Simplemente no han tenido una razón para usarlas. Hizo una pausa. Todavía. Baylis se giró hacia la ventana de observación. Afuera, las estrellas pasaban, frías e indiferentes. En algún lugar más adelante, un pequeño planeta azul esperaba. Llaman a esta doctrina destrucción mutua asegurada, continuó Octra. Si una nación ataca, las demás responderán. Todos mueren. Nadie gana. Y lo aceptan. Han vivido bajo esta amenaza durante décadas. Siguen con su vida cotidiana sabiendo que la extinción podría llegar en cualquier momento. Han normalizado el fin de su mundo. Volvió el silencio. Base pensó en su gente. El dominio nunca se había enfrentado a la extinción. Nunca habían imaginado su propio fin. El concepto les era ajeno, aterrador desmesuradamente. Pero los humanos vivían con él a diario. Se despertaban sabiendo que todo podía terminar. Se iban a dormir sin saber si llegaría el mañana. Y en lugar de caer en la desesperación, simplemente continuaron. Trabajaron. Amaron. Lucharon. Crearon. Enviaron discos dorados al espacio con la esperanza de que alguien los encontrara. Hay una cosa más, dijo Catra. Algo que descubrí en sus registros históricos. ¿Qué? Son cazadores perseverantes. Weiss frunció el ceño. Explícate. En su mundo natal. Antes de construir ciudades, los humanos cazaban persiguiendo a sus presas. No por ser más rápidos, no eran rápidos. No por ser más fuertes. No eran fuertes. Cazaban sin detenerse nunca. Mostró imágenes antiguas en la pantalla. Humanos primitivos, casi desnudos, corriendo por vastas praderas. Perseguían a un animal durante horas, días. El animal corría y los humanos lo seguían. El animal descansaba y los humanos lo encontraban una y otra vez hasta que la presa caía exhausta. Miró a Baylis. Los humanos no necesitan ser los más rápidos ni los más fuertes. Simplemente necesitan ser los últimos en pie. Val sintió un frío en el pecho. Miedo. Miedo real. Por primera vez en siglos. No podemos invadir este planeta. Dijo en voz baja. Alto árbitro. Estas criaturas no se rendirán. No se detendrán. Incluso si destruimos sus ciudades, lucharán desde las ruinas. Incluso si matamos a miles de millones, los supervivientes seguirán llegando. Se giró para mirar a sus oficiales. Nos perseguirán por las estrellas. Nunca se detendrán. Nunca. El disco dorado permanecía sobre la mesa, en silencio. Pero su mensaje había sido recibido. La novena flota de limpieza se detuvo en el límite del sistema solar. 12 dreadnoughts y 300 naves de apoyo permanecieron inmóviles en la oscuridad, esperando. Nadie se movió hacia el pequeño planeta azul que se extendía frente a ellos. Nadie dio la orden de avanzar. En su cámara de mando, el orbitador supremo Base se preparó para la transmisión más importante de su larga carrera. El enlace cuántico se activó y, de repente, se encontraba en una sala virtual del Consejo con los seres más poderosos del dominio. El orbitador supremo CS presidía la mesa, con su anciano cuerpo envuelto en túnicas ceremoniales. A su alrededor se sentaban los demás altos árbitros, los comandantes de flota y los señores del Consejo del Dominio. Baylis, dijo el árbitro supremo con voz de piedra de moler. Ha detenido su flota sin autorización. Explíquese. Baylis hizo una profunda reverencia. Supremo, he descubierto información sobre nuestro próximo objetivo que requiere revisión inmediata. Creo que hemos cometido un grave error de clasificación. Error. Uno de los señores del Consejo rió. El dominio no comete errores. Hemos conquistado 4000 mundos usando nuestro sistema de clasificación. Es perfecto. Era perfecto, respondió Baylis. Hasta ahora, activó su pantalla de datos. Imágenes de la Tierra. Aparecieron en el centro de la sala del Consejo. Océanos azules, continentes verdes, nubes blancas. Saúl 3, dijo Visa, los habitantes la llaman Tierra. Los clasificamos como primitivos de clase 7, incapaces de abandonar su sistema solar, dividido en facciones en guerra. Ninguna amenaza para el dominio. Sí, dijo otro señor con impaciencia. Hemos leído los informes. Procedan con una limpieza. No.
La única palabra quedó flotando en el aire. Varios miembros del Consejo se removieron incómodos. Nadie se negó a una orden directa del Consejo del Dominio. «Veis, el árbitro supremo K», dijo lentamente, «pones a prueba mi paciencia. Perdóname, Supremo, pero no puedo, en conciencia, llevar mi flota a la masacre». Baylis cambió la pantalla. «Déjame mostrarte lo que hemos descubierto». Durante la siguiente hora, lo presentó todo. Las guerras, las armas, el número de muertos. 70 millones de muertos en un solo conflicto. 2000 explosiones nucleares en su propio planeta. 13.000 armas nucleares seguían apuntándose. Les mostró los datos biológicos, las capacidades de curación, la respuesta a la adrenalina, la capacidad de funcionar con extremidades amputadas y cerebros dañados. Les mostró la persistencia en la caza. Persiguieron animales hasta que murieron de agotamiento, explicó. No necesitaban ser más rápidos ni más fuertes. Simplemente se negaron a detenerse. Lo llevan en la sangre. Esto es lo que son. Varios miembros del Consejo palidecieron. Uno abandonó la sala virtual por completo. Bis continuó, practican algo llamado artes marciales mixtas, donde luchan entre sí por diversión. Escalan montañas que pueden matarlos. Se sumergen en océanos que aplastan sus cuerpos. Saltan de aviones por diversión. Se atan a cohetes y se lanzan al espacio. Reprodujo una grabación de algo llamado NASA. Mostraba a humanos vitoreando mientras un tubo metálico explotaba en una plataforma de lanzamiento, transportando a otros humanos al vacío. Observaron el espacio, dijo Baylis, y su primera reacción fue construir explosiones controladas y montarlas. No les importaba el peligro. Simplemente querían irse. El árbitro supremo Cas levantó una mano marchita. «Basta». «¿Cuál es su recomendación?» Retirar la flota. Reclasificar Saúl 3 como zona de cuarentena. Sin contacto, sin invasión. Los dejamos en paz y rezamos para que nunca sepan de nuestra existencia. El consejo estalló en una discusión. Los señores se gritaron. Los comandantes de flota exigieron acción. Algunos llamaron cobarde a Baylis. Otros estuvieron de acuerdo con él. Durante todo el proceso, el árbitro supremo Cas permaneció en silencio. Finalmente, volvió a levantar la mano y se hizo el silencio. «Alto árbitro Baylis», dijo, «ha servido al dominio durante 300 años. Nunca ha fallado en una misión. Nunca ha mostrado miedo». «No, Supremo». «Y ahora tiene miedo». Baylis cruzó los ojos con el árbitro supremo. «Sí, por primera vez en mi vida, tengo miedo de verdad». Costa asintió lentamente. «Eso me dice todo lo que necesito saber». Se giró para dirigirse al consejo en pleno. «El dominio ha sobrevivido durante 10.000 años porque sabemos cuándo luchar y cuándo esperar. Hemos conquistado 4.000 mundos porque elegimos nuestras batallas sabiamente». Señaló la imagen de la Tierra que aún flotaba en el centro de la habitación. «Este mundo no es una batalla que debamos elegir. Estas criaturas no son presas. Son lo que sucede cuando la presa se convierte en depredador. Han matado a todo en su planeta que los desafía, incluso entre sí. Han perfeccionado el arte de la guerra en más de 15.000 conflictos. Y apenas han comenzado a llegar más allá de su mundo». El árbitro supremo se puso de pie, sus antiguas articulaciones crujiendo. «¿Qué pasará cuando descubran viajes más rápidos que la luz? ¿Qué pasará cuando sepan que la galaxia está llena de otras especies? ¿Crees que se contentarán con quedarse en su único planeta?» Negó con la cabeza. «No, se expandirán. Explorarán. Y si alguien se interpone en su camino, harán lo que siempre han hecho. Lucharán», dijo Bea en voz baja. «Ganarán». «Così correggido». «Porque no saben perder. No aceptan la derrota. Incluso cuando caen, se recuperan. Arriba». «Incluso cuando mueren, sus hijos continúan. Son implacables como ninguna especie en nuestros registros lo ha sido jamás». Se sentó pesadamente. «Retirad la 9ª flota. Reclasificada Alma 3 como clase 0. Amenaza existencial. Sin contacto. Sin acercamiento. Marcaremos este sistema como prohibido y advertiremos a todas las civilizaciones a nuestro alcance. ¿Y si los humanos nos encuentran de todos modos?», preguntó un señor. Costa guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz sonaba cansada. «Entonces más nos vale esperar que estén de buen humor». La sesión del consejo terminó. El enlace cuántico se desvaneció. Baylis se quedó solo en su habitación. El peso de la decisión lo oprimía.
Caminó hacia su ventana de observación y miró fijamente el distante punto azul. Un planeta tan pequeño, una especie tan joven, y aún así habían hecho que el mayor imperio de la galaxia diera media vuelta y huyera. Base dio la orden, y la 9ª flota de limpieza comenzó a retirarse. Tras ellos, la Tierra seguía girando, azul y hermosa, completamente ajena a lo cerca que había estado de una invasión. Ignorando cómo los invasores habían sido los primeros en ceder antes de que la 9ª flota purificadora desapareciera en la oscuridad entre las estrellas, dejaron algo atrás, una baliza. Era pequeña, apenas más grande que el disco dorado que los humanos habían enviado al espacio, pero en su interior había un mensaje que se transmitía continuamente en todos los idiomas conocidos de la galaxia. Una advertencia para cualquiera que se acercara a este tranquilo rincón del espacio. El alto árbitro Baylis supervisó personalmente su colocación. Observó cómo la baliza se activaba, su señal latiendo hacia el vacío. ¿Alguien escuchará?, preguntó Ktra, de pie junto a él. Algunos sí, respondió Baylis. Otros no. Siempre hay quienes creen saber más. Se apartó de la ventana de observación. Hemos hecho lo que hemos podido. El resto no está en nuestras manos. La flota activó sus motores más rápidos que la luz y desapareció, dejando atrás el sistema del alma. La baliza continuó su interminable transmisión, una vocecita que clamaba en la oscuridad. Pasaron siglos. En la Tierra, la humanidad siguió haciendo lo que siempre había hecho. Lucharon, amaron, construyeron, destruyeron y reconstruyeron. Llegaron más allá de su planeta, primero a su luna, luego al mundo rojo que llamaron Marte. Paso a paso, se expandieron por su sistema solar. Encontraron la baliza una fría mañana de jueves. Una nave minera llamada Constelación estaba explorando los confines del sistema solar cuando sus sensores detectaron una anomalía. Algo artificial, claramente no de origen humano, flotando en la oscuridad más allá de la órbita de Neptuno. La capitana Sarah Chen ordenó una investigación inmediata. La baliza fue traída a bordo con cuidado, tratada con el respeto y la precaución que merecía. Se llamó a los científicos. Se notificó a los gobiernos. Por primera vez en la historia de la humanidad, existía una prueba irrefutable de que la humanidad no estaba sola en el universo. El mundo contuvo la respiración. Tardaron 3 semanas en decodificar el mensaje. La baliza utilizaba un lenguaje matemático diseñado para ser comprendido por cualquier especie inteligente. Lingüistas y matemáticos humanos trabajaron día y noche traduciendo lentamente los símbolos alienígenas. Cuando finalmente entendieron el mensaje, no supieron cómo reaccionar. El Dr. James Rodríguez fue el primero en leer la traducción completa en voz alta. Se encontraba ante una sala llena de científicos, funcionarios gubernamentales y líderes militares, con una copia impresa temblando en sus manos. A todas las civilizaciones del alcance infinito, leyó, los seres de Saúl III no deben ser contactados, invadidos ni provocados. No son una especie primitiva de clase 7. Son de clase 0. Han perfeccionado el arte de matar. Han sobrevivido a extinciones, glaciaciones, plagas y a sí mismos. Hizo una pausa para aclararse la garganta. La sala estaba en completo silencio. Hacen la guerra como respiran otras especies y no saben que son lo más peligroso de la galaxia. No sean ustedes quienes les enseñen. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, alguien al fondo de la sala se echó a reír. Era un general, un anciano con canas y cicatrices de 3 guerras diferentes. Se rió con tanta fuerza que las lágrimas corrieron por sus mejillas curtidas. Pronto se le unieron otros, científicos, políticos, soldados. La risa se extendió por la sala como fuego, imposible de contener. La noticia se extendió con la misma rapidez. En cuestión de horas, el mensaje dio la vuelta al mundo. La gente lo leyó en sus teléfonos, sus computadoras, sus televisores. Lo compartieron con amigos y familiares. Lo publicaron en redes sociales con comentarios y reacciones. Y en todas partes la respuesta fue la misma risa. La humanidad se rió de la advertencia destinada a que los demás les temieran. Se rieron de que los llamaran lo más peligroso de la galaxia. Les pareció divertidísimo que, en algún lugar, una civilización alienígena hubiera echado un vistazo a la historia humana y hubiera decidido huir. La risa resonó por todo el planeta. Llenó hogares, oficinas y escuelas. Unió a naciones que habían sido enemigas durante siglos. Por un lado, en un breve momento brillante, toda la humanidad compartió la misma broma. Los asustamos. De verdad los asustamos. En un rincón remoto de la galaxia, un puesto de escucha del dominio detectó una señal inusual del sistema Saúl. El oficial de turno activó los protocolos de traducción y esperó. Cuando la señal se resolvió, oyó risas. No solo una voz,
sino millones. Miles de millones. Un planeta entero riendo al unísono. El sonido viajaba a través de años luz como una onda. El oficial había sido entrenado para muchas situaciones. Tenía protocolos para invasiones, para el primer contacto, para desastres naturales. No tenía protocolo para esto. Escuchó las risas durante un largo rato. No era la risa de criaturas asustadas. No era nerviosa ni insegura. Era la risa de seres a quienes les acababan de decir que eran monstruos y encontraron la acusación divertida. Era la risa de depredadores que nunca habían dudado de su lugar en la cadena alimentaria. El oficial presentó su informe con dedos temblorosos. Recomendó extender la zona de cuarentena alrededor de Soul otros 100 años luz. Recomendó aumentar la vigilancia. Recomendó preparar planes de contingencia para el día en que los humanos finalmente abandonaran su pequeño rincón del espacio, porque se irían. El oficial lo sabía ahora con terrible certeza. Una especie que se reía de ser llamada peligrosa no permanecería confinada para siempre. Se extenderían por las estrellas, curiosa e implacable, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Pensó en la baliza de advertencia que seguía transmitiendo su mensaje. ¿Se daban cuenta los humanos de lo que habían hecho? ¿Entendían que su risa era en sí misma un mensaje? No les tenemos miedo. Nunca le hemos tenido miedo a nada. Y ahora sabemos que están ahí fuera. El oficial apagó la transmisión y se sentó en la oscuridad de su puesto. A su alrededor, las estrellas continuaban su antigua danza, indiferentes a los pequeños dramas de las criaturas mortales. Pero algo había cambiado. En algún lugar de la galaxia, un gigante dormido había abierto los ojos y sonreía. En la Tierra, la risa finalmente se desvaneció. La gente volvió a sus vidas normales, a sus trabajos, familias y preocupaciones cotidianas. Pero algo había cambiado. Una nueva confianza llenó el espíritu humano. No estaban solos en el universo, y el universo les tenía miedo. Los niños crecieron escuchando la historia de la baliza de advertencia. Se convirtió en leyenda, luego en mito, luego en simple realidad. Los humanos eran peligrosos. Los humanos eran implacables. Los humanos eran supervivientes. Y un día, cuando la humanidad finalmente construyó naves capaces de cruzar las vastas distancias entre las estrellas, llevaron consigo ese conocimiento. También llevaron consigo el disco dorado, una copia del mensaje original que sus antepasados habían enviado al vacío hacía